Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas todas de nuevo a una charla, a las charlas del Instituto de Terapia Gestal. Y bueno, la charla de hoy se titula La escritura en terapia. Y entonces tenemos con nosotros a Faustina Fangling, espero haberlo pronunciado bien, Sí. que es terapeuta gestal de orientación corporal, licenciada en Humanidades, Cine y Literatura Comparada, escritora y docente especializada en lenguajes escénicos y narrativos. Ha tenido formación en teatro terapéutico, social y político, interpretación actoral, expresión corporal y danza, dramaturgia y guión cinematográfico. Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás, Faustina? Gracias, estoy bien aquí, presente. Un poco para empezar, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención mucho es la importancia de la escritura, ¿no? Yo creo que todas las personas en algún momento determinado hemos utilizado la escritura pues, en diarios o cuando un amor ha desaparecido de tu vida o en situaciones complicadas, ¿no? Y siempre esta idea de mucha fantasía, ¿no? De la gente, de me hubiera gustado ser escritor o escritora, ¿no? Entonces, mi pregunta para empezar es, ¿qué es lo que nos hace tener tanta necesidad de escribir o que la escritura nos acompañe? Claro, buena pregunta. De entrada me viene a decir que no tengo ni idea, ¿no? Como que para cada uno a lo mejor será distinto. Pero sí que puedo igual referenciar a mi propia experiencia y a la convivencia con otras personas, ¿no? Otras personas que escriben. Yo entiendo que es un espacio que hay ese anhelo, ¿no? De encontrar más espacio. Es como ampliar el propio cuerpo, ampliar el propio contenedor, ¿no? Crear un otro cuerpo, un otro lugar para uno mismo, para la propia intimidad. Entonces, creo que el anhelo es de libertad en última instancia, ¿no? Es un anhelo, un deseo, una necesidad de más espacio, de airearse internamente. Y por eso es también tan alegre realmente el momento de la escritura, ¿no? Es como ese momento de liberación que entiendo también es similar al que deben de sentir los pintores, o sea, equivalente al lienzo en blanco o a la masa de barro, por esa posibilidad de expansión es lo que nos hace ir a la escritura, entiendo, y después hay una serie de acontecimientos, como de consecuencias en el acto de escribir, que son muy bonitos y además muy gratificantes, como puede ser la comprensión, el descubrimiento, ¿no? Descubrir algo en el papel que no sabemos que tenemos dentro. Comprendernos o comprender mejor el mundo, ¿no? Todos esos beneficios que trae la escritura, que también entiendo que están llenando esa motivación, ese anhelo de escribir, ¿no? A mí me resuena mucho esto que dices, ¿no? Del contenedor, ¿no? Donde está como haciendo bu, bu, glu, 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 ¿no? Y es como abrir como una vía, ¿no? Para poder hacer más espacio, crear otro y al mismo tiempo vaciar un poco ese, que a lo mejor es aparte yo creo que la escritura es algo como muy íntimo, es uno con uno mismo muy, muy íntimo que sale hacia afuera. No es lo mismo que cuando vas a terapia o hablas con un amigo y le cuentas un problema. Es algo, un proceso distinto. No sé cuál es, pero yo lo he vivido siempre como un proceso distinto. ¿Qué es lo que te motiva a ti a escribir? ¿Qué es lo que me motiva a mí? Yo escribo desde muy chiquita, desde muy niña. Entonces, realmente mi relación con la escritura como que tiene esa evolución desde muy chica. Entonces, creo que en un primer momento, y eso ha permanecido y sigue siendo así, fue sobre todo el ritmo, el ritmo y la belleza, como el efecto de las palabras chocando entre sí, generando un ritmo y una belleza. Creo que eso desde muy niña
me generaba un cobijo, una sensación de nana, ¿no? De estar acompañada. Y creo que por eso mi enganche fue muy prematuro, porque de alguna forma encontré un refugio donde pude ir protegiéndome, ir creciendo, y así ha sido hasta ahora. Es decir, creo que a nivel muy primario, muy básico, es el ritmo lo que yo busco cuando escribo, la música. Y después, pues claro, hay otras motivaciones, ¿no? Ahora está mucho más fuerte, digamos, la noción, la conciencia de que escribiendo yo me entiendo. Escribiendo me conozco, me entiendo y resuelvo mis conflictos y doy respuesta a anhelos que quizá en el real no estoy pudiendo cumplir, ¿no? Y en cambio, en el mundo de lo metafórico, de lo imaginario, sí puedo. Entonces, hay más, cada vez hay más, si quieres, porque además también está convirtiéndose en un puente hacia los demás, que cada vez de forma más articulada y completa. Estoy llegando a comunicarme de alguna manera con otras personas, pero al principio es la nana, ¿no? Es ese ritmo que me acoge, ese ritmo que me tranquiliza, si quieres. ¿Cómo es el proceso al cual vosotros llegáis para poder plasmar algo que yo creo que es tan íntimo, tan personal y tan bello también? Pues mira, creo que va a depender del texto. Digamos, mi práctica casi con natural, o sea, propia, no la he desarrollado porque pensara que debía hacerlo de determinada manera, sino que he ido escribiendo siempre. Es algo cotidiano, por la mañana, por la tarde, por la noche. Tengo mi cuaderno conmigo por lo general siempre. Por lo general tengo algún proyecto entre manos. Entonces, claro, depende de lo que estés escribiendo. Yo escribo mis posts también en redes continuamente. Tengo varios contenedores, entonces no es lo mismo escribir un post que escribir un diario, que escribir una novela, un guión o un libro de poemas o simplemente un poema, ¿no? O un retrato. Hay muchas formas de escritura y creo que cada forma pues, va a requerir un tipo de actitud y al mismo tiempo entiendo que hay escritores más cerebrales, escritores y metódicos, por ejemplo, organizados, escritores más caóticos o instintivos. Yo soy una emocional. Soy una emocional tenaz, constante, ¿no? Y me gusta organizar, voy creando mi metodología, mi forma de trabajar. Cuando tengo entre manos un proyecto gordo, por ejemplo, en este momento que estoy con una novela y me conozco y conozco los procedimientos de escritura, el bloqueo es algo prácticamente sistemático, es decir, siempre estamos bregando con algún tipo de resistencia o de dificultad. Lo del flujo es momentáneo, ¿no? Hay momentos de flujo y hay formas de promover el flujo creativo en la escritura, pero de fondo siempre tenemos algún tipo de dificultad, resistencia, etcétera. Entonces, el sentarse frente al texto, frente a la página en blanco todos los días, por ejemplo, es necesario para mí para que no me, digamos, no me pueda la resistencia y no acabe limpiando los cristales con tal de no escribir, que es algo que me sucede. Entonces, creo que cada maestrillo tiene su librillo, cada escritor se va conociendo cuáles son sus dificultades, ¿no? Su estilo, digamos, por dónde cojea, y va a ir pues teniendo una metodología que se le acople, ¿no? que le sirva. Ahí me hacía mucha gracia que hay un escritor, Roald Dahl, que es un escritor de libros infantiles, y vi un día un pequeño reportaje y me hizo mucha gracia que el tipo escribía, digamos, su escritorio era una especie de cama sentado con mantas, estufa y ordenador, ¿no? Y entonces se acoplaba ahí todo el día sentado en su sofá, cama, estufa,
Ujú. Y ahí escribía. Claro, yo soy incapaz de hacer eso, ¿no? Necesito levantarme cada hora para mover las piernas, en muchos momentos tengo que caminar para poder crear. Si estoy mucho tiempo sentada, por ejemplo, no me atasco. Ujú. Entonces, claro, dependerá de tu fisiología. El acto de escribir, a mi modo de entender, es un proceso fisiológico. Nosotros creemos que escribir se hace con la cabeza, ¿no? Sí. Como que nos pasa el escribir. No, no, el escribir es como el respirar. Ujú. Entonces, habrá temperamentos sanguíneos, habrá temperamentos más secos, ¿no? O habrá personas disciplinadas de por sí y otras que necesitan disciplinarse, habrá personas que necesitan hacer entrar el aire en su mundo porque se ahogan a nivel de ideación, ¿no? Del paisaje interno que uno tiene. Y bueno, el cómo sucede varía, varía. Para escribir hay que escribir, eso sí. O sea, no puedes escribir, que es algo que me encuentro muchas veces con personas que vienen a buscarme para escribir, pero no quieren hacer el esfuerzo de escribir, Ya. sentarse Sí, y sí. atravesar la frustración que implica pues que hoy va a ser que no. Ahí va a Hoy ser. va a ser que no encuentras el clímax o no tienes un buen día, ¿no? Entonces, bueno, escribir implica confrontarse con la página en blanco, con las propias limitaciones y de alguna manera como navegar las trampas propias también, ¿no? La pereza o la rigidez Ujú. a la hora, la, la, el idealismo, ¿no? El creer que todo parte de una especie de inspiración divina y así nomás me va a salir la gran novela. Sí. Ciertas tendencias. Comentabas que parecía que nos habían quitado la sociedad, este endiosamiento de los escritores, se nos había quitado a los ciudadanos, a los humildes humanos, como esas ganas, ¿no? Es como que la escritura la vemos muy endiosada y en cambio necesitamos recordar que cualquiera podemos escribir, que todos podemos escribir con nuestro estilo, con nuestra forma, encontrando nuestro ritmo, pero que no es solamente cuestión de literatos, ni de premios Nobel, ni de gente famosa, ¿no? Que la escritura está en manos de todos y que esto lo teníamos que volver a recordar. Sí, estoy digamos, firmemente convencida de esto. Es algo que yo no solamente creo, sino que constato y que todos nosotros, si nos acercamos también a los niños en su quehacer, ¿no? Instintivo, espontáneo, creativo, nos damos cuenta de que manejan la metáfora, el relato. No somos animales de símbolos y relatos, ¿no? Entonces, en eso nadamos todos. No hace falta tener un conocimiento de la sintaxis o de la literatura o de ningún tipo para poder contar que esta mañana salió el sol y que un pájaro voló y que un niño lo miró. En fin, que hay un conocimiento y un placer intrínseco en el contar el mundo y contarnos en el mundo que podemos constatar en cualquier persona que, digamos, menos, ¿no? Personas que tienen una dificultad intrínseca para poder llegar a ese manejo de lo simbólico, pero niños que tienen, digamos, sus capacidades naturales intactas van a tender a contar historias y van a disfrutar contando historias. En mi visión, digamos, tal y como yo lo veo, creo que el pasaje por una educación muy empobrecedora en muchos aspectos, que reduce la escritura a un medio para la reproducción sistemática y reflexiva y digamos, despegada de todo valor subjetivo, convierte la escritura para nosotros en un ente muerto, en algo que está muerto, en vez de ser
un canal para la propia expresión, que vendría a ser, entiendo yo, su función más sagrada y su función más noble. Que cada persona pueda configurarse y configurar el mundo a través del relato, de lo simbólico, de la utilización de metáforas, y que es algo que nos corresponde, que nos pertenece. Entiendo que la educación nos despoja de eso y nos coloca en un lugar donde la escritura es un mero medio técnico, ¿no? Es un lugar utilitario de la escritura, y después, para más INRI, digamos, vivimos en un mundo donde el arte está un poco al servicio de la industria, ¿no? Todas las artes en general. Sí. No están tanto al servicio, ni, por supuesto, no de la expresión individual y subjetiva, ni del autoconocimiento, ni de la transformación, ni de la emancipación de los grupos, de los pueblos, es decir, ha perdido toda la raíz humana y se ha convertido en una especie de medio técnico para el adoctrinamiento, por una parte, a nivel educativo, y pues el contentamiento, creo que es como una forma digamos, de perversión, de vaciamiento de la escritura, lo que vivimos. Entonces, claro, hay grandes escritores que sobreviven a toda esta confusión, por suerte, y son publicados, y también hay digamos, muchísima operación de marketing, ¿no? Muchísima operación vacía de un flujo vivo en la escritura. Así es como yo lo veo. También entiendo que en este momento, como hay tantísima proliferación de formas de expresión, de soportes, de lugares de comunicación, estaríamos en un buen momento para promover la escritura y explorar en estos enormes cambios en los que hay, en los que las personas pueden escribir y publicar. Entonces, el tema es qué es lo que escriben y qué es lo que publican en redes, ¿no? Si están en contacto, digamos, con este valor y subjetivo, intrínseco, que puede aportar un valor a lo social y a lo político y a lo cultural también. ¿Qué es la escritura terapéutica? Escritura a mí me viene como inscribir, ¿no? Uno puede escribir letras en la playa, en la arena, uno puede escribir en el aire. Entonces, escribir es inscribir, introducir en el espacio vacío algo que no estaba, inscribir en la realidad elementos que vienen de otro ámbito, de otro espacio. Lo terapéutico, entonces, ¿qué sería lo terapéutico? Para mí, entiendo que lo terapéutico es aquello que realizamos en un tren de autoconocimiento y cambio. Un proceso terapéutico es un proceso de autoconocimiento y cambio. El arte terapéutico es arte que implica el autoconocimiento y el cambio. O sea, digamos que añade una capa de conciencia y una motivación que tiene que ver con el crecimiento, entendido como la ampliación de la propia conciencia, la resolución de esquemas que ya no funcionan para nosotros. Es decir, la escritura al servicio, ¿no? De un crecimiento saludable, entendamos saludable. Esta escritura, cuando hablamos, claro, de escritura terapéutica, lo primero que viene a la cabeza es piensas, bueno, esto lo deben de hacer los terapeutas. ¿Esto es así? No, por supuesto. Hay dos cosas aquí. Lo que yo veo es, por una parte, yo entiendo que todos nosotros, cada uno de nosotros, somos en realidad el motor de cambio, autoconocimiento, sanación, si quieres, más importante en nuestra propia vida. Es decir, yo, independientemente de los conocimientos que tenga de terapia, psicología, medicina, lo que sea, voy a ser el factor principal en mi propio crecimiento y en mi propia transformación y cambio hacia la salud, ¿no? Voy a ser el principal factor, el principal agente de cambio. Entonces creo que todos nosotros, cada uno de nosotros, es en realidad su principal
terapeuta de cabeza. Luego, entiendo y creo también que tener buenos ayudantes, si son terapeutas o médicos o psiquiatras o coach o un buen amigo muy, muy sabio, tener buenos ayudantes es una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida, ¿no? Acompañarte bien. Acompañarte bien. Tener un consejo de sabios y en algunos tramos de tu vida donde estás especialmente liado, encontrar personas que saben de qué va ese lío en el que tú estás, ¿no? O alguna especialista. Entonces, la escritura terapéutica es una especialidad dentro de las especialidades de la terapia, ¿no? De la arte terapia en concreto, también es una disciplina transversal o una habilidad, una capacidad transversal en la mayoría de procesos terapéuticos, aunque no queramos, ¿no? En una formación de Gestalt o de terapia corporal integrativa o de análisis transaccional o de psiquiatría o de psicoanálisis, en algún momento nos van a poner a escribir. O bien para indagar, o bien para hacer una memoria, es decir, vamos a trabajar con el lenguaje, con el símbolo y con el relato, sí o sí en un proceso terapéutico. Una persona que no tiene una formación terapéutica, que no es terapeuta y sin embargo sí tiene un interés en conocerse y transformarse a través de la escritura, como podría hacerlo a través de la danza o podría hacerlo a través de un viaje o podría hacerlo a través de muchas pantallas de proyección y reflexión que están disponibles, puede hacerlo. Puede hacerlo y va a llegar, y entiendo, hasta donde le lleguen sus luces y hasta donde llegue su valentía en la profundidad y su coraje en la confrontación con aspectos propios que son múltiples. Entiendo que un buen acompañante amplía y hace posible que nos metamos en vericuetos donde no nos meteríamos solos. Entonces, a la vez sí, ¿no? Podemos hacerlo solo y también qué bonito y qué interesante estar acompañado por un buen guía, ¿no? Que sepa eso, meterte y meterse contigo en determinados asuntos. Aprovecho esto que dices por lo de guía, ¿no? Porque, bueno, tú vas a empezar el 12 de enero un taller, el taller de escritura terapéutica en el Instituto de Terapia Gestalt. Serían tengo entendido, los jueves de 6 a 8:30 de la tarde, semanal, desde enero hasta junio. Y es online. Sí. Y son en total 19 sesiones, sí. las cuales, para poder introducirnos, ¿no?, en esta escritura creativa, vas a explicar una serie de herramientas que ahora vamos a hablar de ellas, ¿no? Cuáles son, para qué sirven y que, bueno, que puede servir para este crecimiento, ¿no? Este poder ir acompañados también en este descubrir, ¿no? Entiendo que estas herramientas que vamos a continuación a describir, se puede utilizar una de vez en cuando en una situación determinada, o es preciso que estas sean una detrás de otra, sean consecutivas. No hay consecución, así como la escritura. Cada texto, ¿no? Cada texto va a pedir, y cada escritor va a pedir un determinado procedimiento que va a surgir del texto y de las dificultades específicas del escritor. Así las herramientas son herramientas, es decir, a ver, ¿no? A ver qué es necesario, y son bastante versátiles y adaptables, es decir, no son rígidas, no son herramientas rígidas, no son herramientas, no estamos hablando de un método para escribir tampoco, son prácticas. En este caso, para empezar, la primera herramienta. La primera, y que podría ser la última también, tampoco hay un orden, ¿no? Específico. Digamos que son herramientas complementarias entre sí, que vienen a crear un maletín que yo considero que con este maletín tienes bastante. Tienes suficiente para desarrollar un oficio en la escritura.
Entonces, la primera herramienta sí que va primera porque digamos que en un proceso de autoconocimiento y cambio, es decir, en un proceso terapéutico, lo primero que vamos a abordar es la biografía de la persona, el proceso vital que la ha llevado hasta donde está en ese momento en que tú la encuentras. Entonces, la primera herramienta que vemos en el curso es una herramienta que se llama la línea de la vida, que procede, en su origen, procede de un ejercicio de Clarissa Pinkola Estés, que es una escritora y psicoanalista, que tiene un libro interesantísimo que se llama Mujeres que corren con lobos, donde habla de un proceso largo de revisión vital y de, digamos, ejercicio del perdón, del consuelo, de la reparación. Entonces, a partir de ese ejercicio, yo he creado una herramienta que es un poco más amplia y flexible, como digo, que es versátil, que podemos modificar en función de qué es lo que queremos recoger en la propia vida y elaborar en esta línea de la vida. Entonces, podríamos elaborar acontecimientos traumáticos que necesitan consuelo y perdón, o podríamos elaborar otro tipo de acontecimientos que requieren nuestra atención. Todo relato, digamos, va de alguna manera hacia adelante en la acción y tiene un motor principal que es uno o varios conflictos, ¿no? Es decir, no hay relato sin conflicto, no hay historia sin conflicto y no hay vida sin conflicto, realmente. Entonces, lo que hacemos con este ejercicio es casar, de alguna manera, el juego de la dramaturgia clásica, ¿no?, con las nociones gestálticas de polaridades, ¿no?, con una mirada gestáltica a lo que son las polaridades como fuerzas, ¿no?, en sucesión, en lo que viene a ser el desarrollo y a veces el estancamiento de los caracteres de los personajes. Entonces, planteamos eso, un juego dramatúrgico donde yo también sazono un poco con elementos que son del orden de lo técnico y lo lúdico, con este fondo de una mirada que tiene que ver con hacernos conscientes de las polaridades que están en juego en nosotros y en los personajes que estamos plasmando en el papel, que no son otra cosa, digamos, que proyecciones nuestras, ¿no? Otro de los puntos era los conflictos, ¿no? La línea de la vida, biografía, me hablaste también de esta herramienta. No sé si va unida a la línea de la vida. La línea de la vida es la herramienta de la biografía. Y el cuaderno de sueños. Cuaderno de sueños es una herramienta transversal, fondo, digamos. No voy a generalizar porque no estoy segura, digamos, de que todos los escritores o artistas trabajen de forma consciente y metódica o dedicada con los propios sueños. El flujo onírico, nuestra vida onírica más o menos trabajada, más o menos consciente, es el material del cual se nutre nuestra actividad artística en cuanto a producción metafórica de imágenes, de relatos, de mitos. Entonces, por eso digo que es transversal. Si tenemos una práctica de sueños constante y vamos trabajando con nuestros sueños, vamos a tener, digamos, una tierra muy arada y fértil para nuestra propia creatividad. No digamos ya como escritores, con otras artes, igual no es tan evidente, pero como escritores, los sueños con la completud que traen de riqueza sensorial, colorido, imágenes, movimiento, personajes, conflicto, emociones, en fin, hay una riqueza en el pozo de los sueños que vamos a estar al ver la herramienta del cuaderno de sueños, vamos a estar como enfocando ese pozo. Si tú cultivas tu trabajo con los sueños cotidianamente, manteniendo un cuaderno de sueños, por ejemplo, que es la herramienta principal, vas a tener material para tus piezas. Por una parte eso, y por otra parte
en el trabajo con el subconsciente, en el trabajo con los sueños, vamos a estar resolviendo las escenas, vamos a estar escribiendo realmente. Entonces, no es algo, es un departamento estanco que está separado de nuestro quehacer simbólico, artístico, fantasioso cuando estamos despiertos. Todo lo contrario, es el mismo flujo. Lo que cambia es que está el flujo salvaje dormido y el flujo canalizado, conducido conscientemente cuando estamos despiertos y escribiendo, ¿no? Muchos años hice terapia de psicoanálisis, entonces los sueños es una herramienta que se trabaja muchísimo. Porque normalmente la concepción es que tengo un sueño y es como cuando he visto una película, ¿no? ¿no? Mira, fíjate lo que he soñado, ¿no? Pero cuando te paras a pensar, sin necesidad de esta interpretación, que la gente se compra el libro de la interpretación de los sueños, ¿no? Paras a pensar, en realidad nos dan mucha información de cosas que nos ocurren, con las que convivimos, lo único es que no somos conscientes, pero están en nuestras situaciones, en nuestro campo, en nuestro alrededor y nos condicionan. Creo que tú me hablabas de algo muy bonito, ¿no? Que era como una linterna, ¿no? Donde te da luz para que pueda salir, qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Para que tengas más datos sobre ti. No es algo que venga de ciencia infusa, que te lo manda una musa o un dios, ¿no? No, al menos no en mi visión. No en mi visión. Es verdad que hay sueños que son como harina de otro costal, ¿no? Como que tienes la sensación. En los sueños, eso que dices de la linterna es interesante, los sueños son multifocales, o sea, la función onírica cambia de profundidad y cambia de nivel. No siempre estar explorando o iluminando los mismos lugares. Entonces, como nosotros, como personitas, somos a la vez organismos hambrientos, cansados o con falta de vitamina C y seres místicos, irracionales, con una parte trascendente, si quieres, ¿no? Incomprensible, misteriosa, en los sueños se entrelazan y se mezclan harinas de varios costales, o sea, eso que dices, sí, son cosas que nos pasan y también son cosas que nos guían, nos iluminan, igual no sabemos qué nos pasan o nos traen noticias de aspectos nuestros desconocidos e incognoscibles, poco transitables. Por eso hay sueños también que son como muy, a veces abrumadores o a veces que parecen tener como algo sobrenatural. Entonces, sí, una linterna que nos va a mostrar la profundidad, la riqueza y el misterio que cada uno de nosotros porta en sí, ¿no? Es esta parte enigmática de los sueños y secreta y no sé, da mucha curiosidad, ¿no? El mundo de los sueños siempre da, pues, no sé, mucha curiosidad y mucha información. Claro, por eso también para un escritor que digamos, en el trabajo del escritor o del escribir, hay distintos quehaceres y también hay como distintos estadios, ¿no? Hay momentos en los que uno está escribiendo y simplemente está de alguna manera como elaborando, vomitando, reflectando aspectos psicoemocionales. Y hay otros niveles, otros estadios en el escribir que tienen más que ver con este aspecto de misterio, de trascendencia y de contacto con una belleza que está antes y después de nosotros. Ese estadio entiendo que es el del propiamente el escritor, el estadio donde no se trata tanto de elaborar nuestros temas biográficos y personales, sino de contemplar y de participar del misterio. Ahí, en esa tensión hacia eso, creo que es donde se forja el escritor. Lo otro es preparatorio, digamos, es entrenamiento y todos
fácilmente podemos, digamos, volcar cosas en el papel, pero tender, ¿no? Tender a ese misterio, a esos interrogantes, a esa belleza perenne, ¿no? A esos contenidos que nos preceden y que nos sobrevivirán. Tender a eso es, creo, esa tensión lo que nos convierte en escritores. Entonces hay algo de filosófico en el métier, ¿no? En el oficio del escritor, que no es solo digamos, un arte de la descripción, sino es que es también un arte de la pregunta, de la indagación, de la estimulación espiritual, algo así. Entendido como escritor, como cualquier persona que escribe. Sí, Como sí. escribiente. Esto de escribiente me gusta. Claro, tú puedes tener un chaval de 12 años o de 14 años que nunca ha sido publicado y sin embargo está sentado frente a su hoja y está palpitando la belleza y está anhelando, buscando, ¿no? Haciendo preguntas sobre misterios que son eternos, que no, obviamente no va a responder con un texto, pero es ese intento, esa tensión que finalmente plasma en un rasguñar la belleza, rasguñar el misterio. A eso es a lo que nos dedicamos, nos paguen o no. Y se puede dedicar un niño de 12 años a eso. Me da la sensación, ¿no?, de estas herramientas, como es el ser consciente de la línea de la vida, porque, claro, yo siempre digo que hay cosas que cuando las ves escritas, ¿no?, es como que impacta más, ¿no?, porque tú sabes la vida que has tenido, ¿no?, pero este ejercicio de recordar, de intentar encasillar, ¿no?, cuando naciste, ¿no?, los momentos importantes en tu vida, es como ver plasmada tu vida adelante, ser consciente de los conflictos, los asuntos pendientes que quedan, los que quiero tratar o los que quiero dejar, ¿no?, los que hubo y solucioné también, ¿no? Y después estos sueños, que es como tú comentabas también, el magma, ¿no?, esto que está en ebullición, que está ahí y que nos da información sobre partes de esta línea que no tenemos, no tenemos como una visión completa, ¿no? Es como algo que ayuda a poder poner, pues, un poco de luz, ¿no?, intentando entender este mundo simbólico y misterioso, ¿no?, que es, creo que es todo un proceso, ¿no?, es una oportunidad de conocerse uno, y a medida que me conozco yo, esto lo decías tú al principio, ¿no?, a medida que yo voy escribiendo, me voy conociendo a mí, me conozco, esto me ha tendido puentes con otros, ¿no? Es que nos vuelve más humanos, más empáticos, más abiertos a los otros, ¿no? Creo que el autoconocimiento hace todo esto también. Sí. Hay una herramienta que sería la última, la cuarta, que se llama, la llamo el círculo oculto, que también viene digamos, de un ejercicio anterior que yo he ido practicando y cambiando, transformando a función que la utilizaba, que es como muy útil por dos razones. Una es que tiene una capacidad, la herramienta en sí, al ser utilizada, digamos, de desbloquear. Como te decía antes también, la resistencia, el bloqueo es el pan nuestro de cada día. Es lo que con lo que partimos. Partimos con una resistencia a conocernos, una resistencia a tocar lo doloroso, una resistencia a saber que no somos esa biografía que nos contamos que somos solamente, ¿no? Hay toda una serie de bloqueos. Entonces, con esta herramienta del círculo oculto, lo que hacemos es abrir una lupa sobre uno de los temas, por ejemplo, de la biografía. Decimos, a ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a abrir. Entonces abrimos como otro archivo en papel donde vamos trabajando corporalmente, que es una constante en la escritura que yo practico y promuevo, es el arraigo de la actividad de la escritura en lo corporal. Partimos siempre del cuerpo y volvemos siempre al cuerpo. Entonces, esta práctica del círculo oculto lo que nos permite es ampliar contenidos que puede ser, por ejemplo, una línea de la vida que sea la pelea de papá y mamá, que nosotros vamos a tomar la pelea de papá y mamá y vamos a ampliar qué es lo que hay ahí,
sí. digamos, volcar a través de un trabajo corporal específico, lograr volcar una serie de contenidos desordenados, si quieres, y empezar a categorizar, discriminar, categorizar y ordenar esos contenidos en palabras, frases, párrafos, texto. Con lo cual partimos de, digamos, de la oscuridad, del subconsciente, de lo que anda por ahí perdido por ahí abajo, y a través del trabajo corporal vamos volcando un magma, ¿no? un flujo, una materia que después va a ser lo que constituye un relato, digamos, más refinado. Y esta es la escritura con la cual yo convivo, en la cual yo creo y la cual yo promuevo y que entiendo que todos podemos y en un cierto sentido debemos hacer, porque es nuestro, podría ser nuestra forma de tributar a la parte simbólica de nuestro ser mamíferos, la parte cultural, ¿no? Entonces, poder nombrar lo que somos, lo que sentimos y el mundo que nos rodea, partiendo de una experiencia corporal, arraigada en las sensaciones, en las vivencias y con un respeto y una libertad que permita encontrar palabras propias, ¿no? Y de esa forma recrearnos, crearnos y recrearnos, a la vez que creamos y recreamos el mundo que tenemos alrededor. Y eso es un escritor. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Este curso de escritura en terapia, que, repito, empezará en enero, el día 12 de enero. Serán los jueves de 6 de la tarde a 8:30, semanal, online, 19 sesiones que acabaréis en junio, el 15 de junio. Y creo que es pues esto, una oportunidad para encontrar a alguien y poderlo hacer acompañado de otros compañeros que se apunten, ¿no? Y sobre todo de ti, de poder ser la guía, ¿no? En el proceso que cada uno, en este caso tenga. La verdad es que hemos hecho varias ediciones, Olga, de este curso, sí, tanto online como presenciales, que la edición online es la que ha funcionado mejor, por eso la repetimos, porque de alguna manera permite una participación más amplia, ¿no? Hay personas de todas partes del mundo prácticamente, incluso en Latinoamérica, que han podido participar. Es perfectamente funcional a la propuesta. sí. En esta edición de este curso tendremos un poco más de tiempo, habrá un poco más de espacio para jugar con las herramientas y conocerlas mejor. Para mí es una oportunidad siempre para seguir evolucionando en mi práctica. Entiendo y he visto en todas las ediciones que venían a participar tanto personas interesadas en la escritura, o sea, que querían escribir, como terapeutas en formación o terapeutas ya formados que vienen a aprender, ¿no? O a tomar eso para su propia práctica, y también personas en proceso directamente, o sea, que vienen por el motivo del proceso de cambio, ¿no? Y transformación. El curso refleja este triple interés, digamos, lo terapéutico, lo artístico y lo formativo, lo educativo para uno mismo. Muy bien, pues bueno, para finalizar hemos pensado que hablando de la escritura terapéutica, ¿no? Sí. Haceros una propuesta a todos vosotros y con plena libertad de poderla seguir o no. Entonces hemos hecho la propuesta de un cuento de Navidad, ¿no? Viene esta época y la propuesta pues va de hacer un relato o un cuento sobre la Navidad con una consigna que, Faustina, me ha parecido maravillosa. Cuéntanosla. ¿Cuál es la consigna o la directriz para ello? Claro, la premisa de escritura vendría a ser la silla vacía, que es un motivo central en la terapia Gestalt, una herramienta fundamental en la terapia Gestalt. La silla vacía como metáfora, como símbolo de quien no está. No está, quién no está, qué no está. Entonces, os proponemos que escribáis un relato navideño, un cuento navideño, donde la silla vacía en la mesa de Navidad
en la ocasión navideña, os sirva como disparador para hablar de aquello que no está, de aquel o aquella que no está, de esa relación que se perdió, que cambió, de esa persona que se fue. Hay tantas pérdidas, especialmente en estos años de pandemia, ha habido tantas pérdidas que podrían estar esperando una ocasión para ser reparadas, honradas, convocadas, y la Navidad tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con un movimiento de reunión y de celebración y de reordenarse para el año que viene de alguna manera. Entonces, la silla vacía en la mesa navideña es la premisa, escribir de la forma más automática posible, que es siempre una consigna muy válida, es decir, de la forma menos cerebral, menos pensada y educada posible, enchufando la pluma a la víscera, al corazón, al estómago, donde sea que uno siente ese vacío, que uno siente esa ausencia, y dejar salir el relato, que puede tener la forma que tenga, puede ser un monólogo, ser descriptivo, puede ser un retrato, puede ser una carta de amor, no tiene por qué inscribirse en un género preciso. El motivo es la Navidad y la silla vacía en la mesa. Sería en tu Navidad hay una silla vacía y hablar de ella, ¿no? Entonces, estos relatos o estos cuentos, estos retratos, cada uno con su estilo, epístola, lo que vosotros utilicéis, lo podéis mandar al itegestal@itegestal.com, que es el mail del instituto. Y bueno, si lo publicáis, me han comentado que en Instagram tendría que poner @ITGValencia, y en Facebook sería @Instituto de Terapia Gestal, ¿vale? Para que así, cuando lo lancéis, nosotros lo podemos rescatar y también nosotros publicarlo, ¿no? Y agradeceríamos mucho poder leer esto, ¿no? Estos cuentos no tienen un límite de tiempo. Cuando estén, pues sí, ya os digo, si en Instagram o Facebook no sabéis muy bien, pues nos lo enviáis al correo con el título Cuento de Navidad y nosotros nos encargaremos de hacerlo llegar. Faustina, pues muchas gracias, ha sido un placer de nuevo tenerte, que nos expliques todo este mundo tan creativo, tan maravilloso, tan suave y tan dulce, ¿no? Y nada, darte las gracias por compartir, por desearte también unas felices fiestas contigo y con los tuyos. Suerte también en que esto, ¿no? en que el grupo funcione y también, pues bueno, daros las gracias a todos los que nos estáis viendo, que nos escucháis, y desearos unas felices fiestas. Y si no son felices, pues hace lo que se puede, ¿no? Cada uno con sus circunstancias, que tampoco pasa nada. A veces parece como que tienen que ser súper maravillosas y hay como una obligación de pasárselo bien, y a veces no lo son, las circunstancias son las que son. Dar gracias al instituto porque nos queda este espacio, y a las personas que están y que no se ven que son. Así que un abrazo muy fuerte, felices fiestas. Olga, gracias a ti, gracias a ti, gracias a todos y gracias a ti por la estupenda entrevista, por la alegría de volver a vernos, gracias por la oportunidad de estar brindando, ¿no? Brindando estos materiales. Felices Navidades, felices fiestas, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Venga, chao. Hasta luego. Chao, chao.